Alexander Volkanovski. Para los que no lo conocen, él es el actual monarca de la división de peso pluma de la UFC, donde en su división lleva ya una racha invicta de 12 victorias consecutivas, de las cuales 4 han sido defensas de su cinturón. Por lo que llegamos a la pregunta del título: ¿es Alexander Volkanovski invencible en su división? Para esto vamos a ver cuáles son sus mejores herramientas que le funcionan para obtener sus victorias en sus combates. El peleador australiano de 34 años de edad cuenta con un récord impresionante de 25 victorias y solo 2 derrotas, las cuales la primera fue en sus inicios de su carrera en el año 2013 y la otra fue al ir por el campeonato de peso ligero contra Islam Makhachev, donde tras una pelea muy cerrada los jueces le dieran la victoria a Makhachev por decisión unánime, siendo así su segunda derrota en su carrera. Pero esa derrota no demerita su récord, ya que si bien perdió ese combate, él quedó bien parado ante los ojos del público, y recordar que en su división no ha conocido la derrota y él es un campeón realmente dominante. Una de sus mejores herramientas es su golpeo, ya que Volkanovski cuenta con el 57% de precisión a la hora de golpear. Y no solo eso, ya que él tiene un promedio de 6.35 golpes conectados por minuto, mientras que él solamente recibe 3.4 por minuto, y esto lo convierte en un rival bastante peligroso a la hora de un intercambio. Estas estadísticas se ven reflejadas en sus últimas defensas de título, que hizo tanto contra Max Holloway y contra el Korean Zombie, donde en esos combates se vio una gran diferencia de golpeo por parte de Volkanovski. Él conectaba la gran mayoría de los golpes, mientras que casi no recibía. Y esto a la hora de hacer un análisis dice mucho, ya que si a Max Holloway logró conectarle 204 golpes, de los cuales 199 de ellos fueron significativos, y estos no se lo hizo a cualquiera, sino al que para muchos es considerado el mejor boxeador de la división, al cual dejó muy dañado en su combate, donde lo hizo ver bastante fácil. Si así le fue a Holloway, ¿qué le espera a los demás peleadores que no cuentan con un buen boxeo y una buena pelea de pie? Y aquí es donde muchos dirán, ¿y por qué no llevarlo al suelo y controlarlo? Y la respuesta es simple: porque él no es nada fácil de llevarlo al suelo. Volkanovski cuenta actualmente con un 69% de defensa de derribos, y esto es un porcentaje alto para su división, y al ser difícil el llevarlo al suelo, los obliga a tener una pelea de pie donde él se siente mucho más cómodo. Pero aún así no es imposible llevarlo al suelo, ya que sí ha tenido rivales que lo han conseguido, tanto como Islam Makhachev como Brian Ortega, los cuales consiguieron llevarlo al suelo, y no solo en una ocasión, sino en varias. En el caso de Islam Makhachev logró llevarlo al suelo en 4 ocasiones, pero este solo aumentó control de suelo y no intentó gran cosa en cuanto a sumisiones más que amenaza constante con el mataleón. Pero aquí lo importante es cómo fueron los derribos que hizo Makhachev. Los derribos que consiguió Makhachev, 3 fueron muy similares a la hora de hacerlos, ya que lo lograba llevar hasta la malla en el clinch, y después con su lucha de ponerle todo el peso del cuerpo al rival e insistente forcejeo lograba controlarle una pierna y así lograba derribarlo. Y en el último derribo lo consiguió tras un buen timing, ya que calculó muy bien la entrada de Volkanovski y así lograr un derribo al agarrar sus 2 piernas. Aún así, estos derribos de Makhachev podrán parecer muchos, pero también hay que decir que solo logró 4 derribos de 9 intentos, y esos 4 los consiguió tras mucho trabajo, en el cual es muy cansado tanto para el que intenta hacer el derribo como el que lo quiere evitar. Pero ahora vamos a hablar del derribo que puso más en peligro a Volkanovski, el cual fue en su defensa titular contra Brian Ortega. En este derribo, Brian Ortega lo lograba derribar tras atraparle su pierna, y con un buen golpe lograba llevarlo al suelo. Al entrar en la montura, Brian Ortega encontraba rápidamente una guillotina que al parecer estaba muy profunda, la cual puso en serios aprietos a Volkanovski. La guillotina parece que estaba muy profunda y bien aplicada. Muchos comenzaron a creer que el combate terminaría aquí, pero algo en el destino decía que eso no iba a pasar. No sabemos si fue porque Volkanovski defendió espectacular o si Brian Ortega se quedó sin fuerzas, así dándole una salida. Pero lo que sabemos es que no solo logró salir de esa guillotina, sino que logró voltearle la posición a Brian Ortega, dejándole sus oportunidades por el campeonato muy complicadas. Aún así, irte al suelo con Volkanovski es una moneda al aire, ya que él cuenta con un cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, y eso quiere decir que también puede realizar cualquier tipo de sumisión a sus rivales, dándole aún más peligrosidad al enfrentarlo, por lo que sus rivales tendrán que pensársela 2 veces antes de intentar un derribo. Ahora regresemos a la pregunta del título: ¿es Alexander Volkanovski invencible en su división? La respuesta es no. No se puede garantizar que un peleador sea invencible como tal, ya que en un combate influyen muchos factores los cuales pueden cambiar en el curso del mismo. Si bien es un peleador muy completo
al cual es muy difícil vencer en su división, no le pone el nombre de invencible, ya que todo puede pasar en el deporte de contacto. Recordemos que en la UFC siempre ha habido sorpresas donde suelen perder peleadores que parecían invencibles, dejando boquiabiertos a todos los fanáticos al ver pasar esos sucesos. Tenemos el caso de Ronda Rousey, la cual venía ganándole a todas sus contrincantes y Holly Holm lograba romper su racha quitándole el campeonato. El caso de José Aldo, que llevaba una racha de 9 defensas titulares y terminó perdiendo contra Conor McGregor con un KO en tan solo 13 segundos. O el gran Anderson Silva, quien ostenta el récord de más victorias consecutivas con 16, la cual terminó ya que se confió mucho y lo conectaron dándole un KO y terminando así su racha. Pero no nos tenemos que ir muy lejos, ya que últimamente han pasado mucho en la UFC. Tenemos el caso en las divisiones femeninas de Valentina Shevchenko, que se vio superada por la actual campeona Alexa Grasso, o el de Amanda Núñez, la cual se vio sorprendida tras perder por sumisión contra Juliana Peña. Y ya en los hombres el caso de Adesanya, el cual parecía la que lograría mantener su título e invicto en su división, pero en el quinto round se vio superado por Alex el Poatán Pereira. Y el caso más choqueante para mí fue el de Kamaru Usman, quien parecía invencible en su división, pero en su defensa contra Leon Edwards se vio sorprendido por una patada en el último round que lo dejó KO, perdiendo así su título. ¿Y con esto qué quiero llegar? Se estarán preguntando. A lo que quiero llegar es que en el deporte de contacto no se puede predecir nada, ya que en cuestión de segundos las cosas pueden cambiar drásticamente. Y aparte recuerden, las rachas están hechas para romperse, así que ya veremos qué pasa en el futuro con Volkanovski. No olvidemos que cada vez llegan nuevas generaciones, las cuales suelen ser más exigentes para los veteranos. Algunos de ellos pueden llegar a terminar con la racha de Volkanovski. Algunos de los rivales que pueden llegar a terminar con la racha de Volkanovski podrían ser Arnold Allen, que viene muy bien, aunque perdió contra Holloway no deja de ser muy peligroso. O el mismo caso de Ilia Topuria, el cual está demostrando que él puede ser quien cabe con el reinado de Volkanovski, pero eso luego lo veremos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Pueden dejar su me gusta aquí abajo, suscribirse si quieren ver más contenido como este y también dejen en los comentarios, ¿creen que ustedes Volkanovski es invencible en su división? Y si no, ¿quién creen que vaya a terminar con esa racha de Volkanovski? Los leo. Nos vemos para la próxima. Yo soy el Malcolm. Bye.